cuando pues pues porque ustedes no muestran que tienen esa situación y creemos nosotros que están bien. Entonces pues toda esta cuestión a veces puede provocar a malentendido que nosotros estemos evaluando por igual a personas que tienen esta situación de otras que no lo tienen. Y viceversa también, ¿verdad? Hay personas que no tienen nada y dicen tenerlo, entonces pues también se presta a malas interpretaciones. Y en lo personal no me gustaría caer en esa situación, ¿verdad? Entonces, por si alguien tiene algún problema y con gusto lo podemos apoyar, adelante, lo puede decir con confianza. Bien, entonces, no sé, ¿va a decir algo, ingeniera? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con las clases de centrifugación. Apenas habíamos visto la introducción a centrifugación y habíamos dejado ¿cómo les diré? Un ejercicio para donde teníamos que encontrar velocidades de separación de una partícula en campo gravitatorio, tiempo de separación, velocidad de sedimentación centrífuga y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces es nada más para que ocuparan las primeras ecuaciones, les dieran una interpretación y pudieran analizar lo que está sucediendo. Bien, la centrífuga que estamos mostrando es una centrífuga que tiene un rotor de ángulo fijo. Para esto pedí que hicieran una breve investigación de qué es una centrífuga de ángulo fijo y una centrífuga de ángulo basculante. Entonces, no sé si alguien quiere participar en dándonos una breve explicación de lo que es una centrífuga de ángulo fijo primero. ¿Alguien dice yo? Yo, profe. ¿Usted es? Limón. Limón, ok. Díganos, entonces, denos una breve explicación de la que es una centrífuga de ángulo fijo. Bueno, lo que yo investigué dice que se les llama así porque sus rotores se llaman de ángulo fijo y se utilizan para una sedimentación con fuerzas centrífugas muy altas. Principalmente tienen aplicaciones en los laboratorios y tienen la ventaja de que permiten menores tiempos de sedimentación. Ok, ¿es todo? ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿No? Que es una... Normalmente ¿Ustedes tiene un rotor. No lo escucho muy bien porque se entrecorta su audio. A ver, así. Ok, más o menos. Encontré que normalmente tiene un rotor que se encuentra entre 40 y 25 grados. Normalmente son múltiplos de 5 grados. Y la trayectoria de sedimentación puede ser un poco más lenta o un poco más larga, dependiendo del tipo de sobrenadante que estemos separando. Muy bien, ¿usted es ingeniero? ¿Cuál es su nombre? César Sánchez. Ok. Muy bien, entonces esta es una centrífuga de ángulo fijo. En sí no es una centrífuga de ángulo fijo, pero se le llama centrífuga de ángulo fijo, pero en sí es una centrífuga con rotor de ángulo fijo. Esto, pues imagínense, es como una olla de metal, de un material altamente resistente, que toda esta zona en verde claro, pues es el metal o el material del que está hecho, para que pues no se rompa tan fácilmente. Y bueno, ahora sí que es algo pesado este rotor debido al material, y en su interior como que tiene estos orificios, estas zonas en blanco, que es para donde se va a meter o se van a colocar los tubos con la muestra. Aquí iría uno y aquí iría otro. Llegan a tener hasta 10, 12 orificios para meter los tubos. Y en la parte de arriba pues tiene una tapa, que es esta tapa, esta zona en verde oscuro, que es una tapa de un material también resistente para pues tapar toda esta zona de los tubos y que los tubos no se puedan salir.
¿Qué más? Si se dice que es de ángulo fijo, como lo dijo el ingeniero, pues que debe tener un ángulo entre 25 y 45 grados, para que, pues ahora sí que, pues depende el rotor, pues va a ser el ángulo que van a tener estos tubos. Y también este rotor se monta sobre un eje de giro, un eje de rotación, y esta zona justo en el centro, pues representa la zona donde se anclaría este rotor. Y bueno, para ajustarse en la parte del centro tiene un tornillo que se ajusta, se cierra y el rotor ya no saldría desprendido, estaría unido a la centrífuga. Estos rotores se utilizan para centrífugas, o mejor dicho, ultracentrífugas, centrífugas que funcionan a altas velocidades de rotación, y además son centrífugas que utilizan vacío para evitar la fricción del aire, el calentamiento del aire, y que esto pueda provocar pues daño en el rotor y desde luego desperfectos en el proceso de centrifugación. Por lo tanto, al girar a velocidades muy grandes, pues necesitamos separar, con esas velocidades muy grandes vamos a separar partículas muy pequeñitas. Por ejemplo, puede ser algún organelo celular, algún lisosoma, alguna mitocondria, núcleos, partículas todavía más pequeñitas como péptidos, algunas proteínas se podrían separar con estas ultracentrífugas que utilizan rotores de ángulo fijo, ¿ya? Entonces, pero se utilizan velocidades muy grandes. Estos rotores de ángulo fijo son para utilizarlos en procesos principalmente de la investigación. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien, ahora veamos las centrífugas que utilizan rotores de ángulo basculante. ¿Alguien nos quiere dar una breve explicación de cómo son estos? Yo, profe. ¿Usted es? Sánchez de León. Ok, díganos. Bueno, yo encontré que en esta centrífuga el adaptador del tubo está unido al brazo del rotor en su parte superior, pero no está fijo a él, a comparación precisamente de la otra centrífuga. Durante la centrifugación, los tubos pierden la verticalidad a causa de una fuerza centrífuga y se sitúan perpendiculares al eje de rotación. Se utilizan generalmente para separaciones más precisas, ya que la fuerza centrífuga se ejerce en la dirección de longitud del tubo y se pueden separar partículas esencialmente en función de su densidad, utilizando gradientes de densidad en un disolvente isopícnicos. Esto quiere decir que tienen la misma densidad. Ok, muy bien. Efectivamente, ¿verdad? Nos dio una explicación muy clara de cómo es un rotor de ángulo basculante. Entonces, en el rotor de ángulo basculante, esta zona verde claro no va a estar en el rotor. Entonces, pues imagínense que solamente tenemos el eje, la zona verde clara, y tendremos unos brazos que unen a estos tubos, a estos contenedores de los tubos, que le llamamos camisas. Estas camisas entonces se unen con unos brazos que son flexibles, que son movibles. Quiere decir entonces que al estarlos unidos a las camisas, pues este brazo, este eje unido por unos brazos a las camisas, pues estarían así como colgando, ¿no? En sentido vertical. Ahí se posicionan los tubos, se meten los tubos, y una vez que se pone a girar el rotor, pues estos tubos empiezan a ponerse en el sentido horizontal, y están girando así en el sentido horizontal, y hasta que pues el tiempo que sea necesario para que se dé la separación. Una vez que se detiene el giro del eje, pues los tubos vuelven a la posición vertical, y bueno, se quitan los tubos con las muestras y se recupera lo que se separó. Entonces estas centrífugas, pues ustedes las pueden ver en algunas películas de Pedro Infante, que eran por las primeras películas y las primeras centrífugas que se inventaron, pues ahí estaban, ¿no? Representados. No, ¿verdad? Estoy haciendo un poquito dramático en esa parte, pero en algunas escuelas todavía de las primarias, secundarias, tienen estas centrífugas de ángulo basculante, y estas centrífugas pues son muy sencillas porque pues con una manivela se les da vuelta para que el eje gire y los tubos pues se pongan en sentido vertical y se dé la separación, y así, ¿no? Entonces son muy prácticos, muy sencillos, pero no llegan a velocidades muy altas, y por lo tanto pues la cantidad que vamos a separar pues son
son pequeñas y desde luego la cantidad de partículas, las características de las partículas, pues que se pueden separar a velocidades muy pequeñas. Entonces, ahí es la diferencia, ¿verdad? Mientras este de ángulo fijo se utiliza en la investigación, los otros pues se utilizan más como para hacer separaciones muy rápidas. Bueno, yéndonos ya ahorita al ejercicio que quedó planteado, ya revisé algunos que sí le hicieron, por ahí me faltaron entre 4 y 5 alumnos, que creo que 4 o 5 alumnos faltaron de entregar su tarea, pues ahora sí que no sé las razones, pero espero no sean por problemas de salud. Y bueno, nada más para reiterar que a la mayoría los hizo correctamente el ejercicio. Bueno, las partículas que vamos a separar tienen 8 micras de diámetro y tienen una densidad de 1.05 gramos por centímetro cúbico. El líquido en el que están inmersas estas partículas, estas células, pues es agua y la centrífuga gira a 5.000 revoluciones por minuto. De acuerdo a lo que se nos pide, hay que comparar la velocidad de sedimentación con la velocidad de sedimentación, por gravedad, y compararla con la velocidad de sedimentación en campo centrífugo. Entonces, uno es qué velocidad va a tener la partícula simplemente tratándolo de separar con la gravedad, y la otra es tratando de separarla ya en campo centrífugo, en una centrífuga que gira a 500 revoluciones por minuto. Bien, ¿alguien quiere decirnos su resultado para corroborar todos? Yo. ¿Usted es Martínez qué? Ok, Martínez Hernández. ¿Usted qué resultado le dio? Ok, utilizó entonces la ecuación de la ley de Stokes, ¿verdad? Sí, la ley de Stokes, donde vemos el diámetro de la partícula al cuadrado, la diferencia de densidades y la gravedad entre 18 veces la viscosidad. A mí también, vemos si alguien tiene alguna duda, entonces lo podemos compartir. ¿Los demás les quedó ese resultado? A mí me dio diferente, profe. Sí le dio diferente, entonces ahora sí lo comparte, por favor, ingeniera, para que veamos, permítame, voy a quitar mi presentación. Listo. Ya se está observando. A ver si puede mostrar ahí los valores que ocupó para calcular la PDG. Ahora sí que nos los explique usted. Ok, ingeniera que no le salió ese resultado, ¿ya revisó por qué razón? Pues me cuesta porque yo ocupé las unidades
metros sobre segundos. Ajá. Ok, Pero es pero que a mí me sale de 1.83 por 10 a la menos 9. ok, entonces, aún así, si utiliza la gravedad, va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hasta ahí no hay problema. Sí. 1050 la densidad de la partícula, Ujú. ¿sí? Menos 1000 la del líquido, ¿sí? Sí, usé 997, pero sí. Ok. El diámetro de la partícula es 8 por 10 a la menos 6 al cuadrado, Sí. ¿sí? Entre 18 que multiplica a 1 por 10 a la menos 3. Ah, creo que ahí está el error, nada más puse 1.009. No, tiene que ser la viscosidad, y la viscosidad es de la del agua, es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. ¿Ok? Sí, gracias, Bien, profe. esto de todas formas lo vimos en sedimentación, por lo tanto no debería de haber problemas hasta aquí, ¿verdad? Bien, gracias, ingenieras, ingeniera Abigail Martínez. Bien, ok. El resultado para la velocidad en campo centrífugo, ¿quién no los quiere decir? Aunque ya vimos ahí el resultado con la ingeniera. ¿Cuánto les dio? Yo, profe. ¿Usted es quién? Morales, Adriana. Morales, díganos, Ariana. Adriana. Ah, ok. Me dio de 4.83 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Ok, 4.8 por 10 a la menos 5 metros por segundo. ¿A los demás les queda ese resultado? No. No, profe. Sí, profe. Centímetros. Sí, ¿seguros? Ok, tiene No, forma tampoco me sale de eso. tiene forma de mostrar su resultado, ingeniera Adriana Morales. Sí, sí. Adriana Morales. O si quiere usted mostrar su cálculo, cómo lo hizo también. Si tiene forma. No, Adriana. tú proyectalo. Sí, es que ahorita no lo tengo a la mano. Bueno. Ah, ok. Adriana, perdón, Abigail, ¿puede mostrar su resultado? ¿Cómo lo hizo? Su cálculo. Profesor, ahorita no me comparte, tenía una duda. Lo que pasa es que yo utilicé unas tablas en donde venía la viscosidad el agua a 25 grados Pero no centígrados. debería de No sé si cambiar eso mucho, ¿no? afecte Porque mis la valores. viscosidad del agua a diferentes temperaturas casi es la misma. Sí. Okay, no. Ok. Aquí está el resultado de la ingeniería Gail. Entonces, nuevamente, la diferencia de densidades de 1050 menos 1000. Usted lo maneja en gramos sobre centímetro cúbico. Y el diámetro de la partícula es 8 por 10 a la menos 6 metros. Eso es en centímetros. ¿Sí? Ok. Ok, y después había que sacar la velocidad angular y la calcula con la fórmula de abajo, 2πn, que son las n 500 revoluciones por minuto entre 60. Por eso da el resultado de 52.36 al cuadrado por 10 centímetros, que es el radio de separación, sobre 18 veces la viscosidad de 1 por 10 a la menos 2. Ajá. Y eso le da un resultado de 4.8 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. ¿Sí es correcto?
A mí me da de 5.16 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, profe. Sí, A mí a mí también, también. profe. A mí de A mí también, 5.16. profe, me da eso, 5.16. Sí. Alguien que le haya hecho su cálculo y le dé ese resultado lo pueda mostrar. Profe, entonces, Ok, por favor. Sí, dígame. profe, entonces la viscosidad en gramos sobre centímetros es 1 por 10 a la menos 2, pero ya cuando lo transformamos a kilogramos sobre metro segundo es 1 por 10 a la menos 3. Debería de ser 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Kilogramo, diagonal, metro segundo. Sí. Gracias. Creo que ya se ve, ¿verdad, profe? Ya se observa. Pero aquí está, puse la densidad del líquido, que sería de 1050 kilogramos sobre metro cúbico, menos 997 kilogramos sobre metro cúbico del agua, por 8 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, por el valor de W, que fue de 52.35 al cuadrado, por 0.1 metros entre 18 veces la viscosidad, y eso me dio 5.16 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Muy bien. Así es, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Y ahí está el cálculo y creo que la mayoría concuerda con eso. Había que revisar ahí sus cálculos, ingeniera Abigail. A lo mejor algún dato por ahí no concuerda. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo sé que esos resultados son correctos? En el caso que nos mostró la ingeniera Abigail, un resultado nos le da de la velocidad de sedimentación en campo gravitatorio de 1 por 10 a la menos 6 y el resultado de la velocidad de sedimentación en campo centrífugo de 4 por 10 a la menos 7, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces, sí, dígame, uno es por 10 a la menos 6 y el otro es por 10 a la menos 7. El de campo centrífugo es por 10 a la menos 7 y el de campo gravitatorio por 10 a la menos 6. Si criticamos esos resultados al compararlo, ¿qué esperaríamos, ingeniero? ¿O qué esperaríamos de la velocidad de sedimentación versus la velocidad de sedimentación en campo centrífugo? Pues sería que la velocidad de sedimentación, por centrifugación sería mayor que la de por gravedad, ¿no? Claro, sí, claro. Nosotros sin fingirle un movimiento ya estamos provocando que incremente la velocidad de la partícula y por lo tanto se debe de ver reflejado en el valor. ¿Ya? Aquí estamos haciendo girar el dispositivo a 500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, en mis cálculos yo voy a esperar siempre que velocidad de sedimentación por centrifugación sea mayor a la velocidad de sedimentación por gravedad. ¿Ok? Y el resultado está claro entonces ya porque el de velocidad de sedimentación en campo gravitatorio nos da de por 10 a la menos 6 y el de velocidad de sedimentación en campo centrífugo por 10 a la menos 5. ¿Si es a la menos 6 o cuánto es el de gravedad? Ya no me acuerdo. Sí, es a la menos 6. Es a la menos 6 y el de campo centrífugo por 10 a la menos 5. ¿Sí es correcto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí sí estamos viendo que hay diferencias y con eso corroboramos que efectivamente los resultados son correctos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿le criticarían ustedes eso? ¿Criticarían el resultado? O sea, dicen, ya, bueno, sí está correctamente, uno es mayor que el otro y es lo que espero. Pero de acuerdo al proceso, ¿pondrían alguna objeción? ¿No? ¿Dirían, ahí está el resultado y listo? ¿O darían alguna recomendación? No sé.
Tal vez, bueno, yo lo que noto es que no es mayor como por una cifra significativa, o sea, es por una décima tal vez. Ok. Y yo ahí, bueno, yo si estoy poniendo como algún movimiento, pues yo esperaría obviamente que fuera mucho mayor la velocidad. O sea, yo creo que ahí como que el proceso, aunque sea centrífuga, pues está un poco lento. Bueno, eso es lo que yo puedo como pensar. Muy bien, es correcto. Lo que tenemos que hacer a esto, y siempre les he recomendado, es que hay que criticar. Yo voy a separar una partícula muy pequeñita y que tiene una densidad muy similar a la del líquido. Y si veo que lo que voy a aplicar son 500 revoluciones, ¿qué espero? Bueno, no me imagino 500 revoluciones, pero esto de analizar todas las situaciones me lleva a pensar que, bueno, ¿cómo son las velocidades, no? Entonces, si yo trato de separar partículas muy pequeñitas que tienen una densidad muy similar a la del líquido, tengo que aplicar una velocidad muy alta, ¿sí? Una velocidad muy alta para que esto provoque una velocidad de sedimentación alta también, ¿sí? Entonces, estamos viendo que están aplicando 500 revoluciones por minuto. Es muy poquita. Esta velocidad es muy poquita y por lo tanto la velocidad de separación de la partícula va a ser muy pequeña. Entonces, ¿cuánto avanza por segundo? Muy poquito, ¿verdad? En metros y en centímetros, pues es muy poquito lo que está avanzando, no avanza casi nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo de hacer para que la velocidad de separación de la partícula incremente? Cambio la partícula, cambio la centrífuga. ¿Qué harían? ¿Aumentan las revoluciones por minuto? Aumentar las revoluciones por minuto. ¿A cuántos? ¿Al doble? Al doble, imagínense al ¿O doble. más? Bueno, yo vi que... Ajá. Yo vi que habían de hasta 12.500 revoluciones por minuto. Efectivamente, ¿verdad? Y porque si lo aumento al doble a 1000 revoluciones por minuto, pues no me va a aumentar tanto. A lo mejor ahora va a ser por 10 a la menos 4. ¿Sí o no? Por 10 a la menos 4 probablemente. Si le incremento a 1500, probablemente a 10 a la menos 3, pero sigue siendo muy pequeña la velocidad. Entonces, la referencia que debo hacer es basarme en valores que ya se reporten. ¿Cuántas? Nos dijo la ingeniera. 12.500 revoluciones por minuto. Entonces, partículas pequeñitas tienen que ser mayores las velocidades a 10.000 revoluciones por minuto para que se vea reflejado en un incremento significativo de la velocidad de separación de esta partícula. ¿Sí está claro? Entonces, si las partículas entre más pequeñitas sean, mayor velocidad debe de generarse dentro de la centrífuga para que la velocidad de la partícula incremente. ¿Sí? Si la partícula es muy pequeñita y la hago girar muy lentamente al tazón de la centrífuga, pues no se va a separar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, la finalidad es criticar este resultado. La partícula se va a estar separando muy lentamente, pero porque estoy trabajando a 500 revoluciones por minuto. Voy a necesitar demasiado tiempo para lograr separarla. ¿Ok? Bien, respecto a las gravedades, ¿cómo calculamos las gravedades? ¿Alguna duda de las velocidades? ¿Algún comentario? ¿No? No. Yo tengo una pregunta, pero bueno, es de las gravedades. Aún no me queda como muy claro qué son, o sea, cómo puedo decir, eso es son el número de gravedades, o sea, cómo las representan. Ok, también en ocasiones pues, podemos revisar algún trabajo de investigación donde digan que se separaron células y para esas células se aplicaron, se separaron de una centrífuga de rotor de ángulo fijo y se utilizaron 800 XG. Eso representa el número de gravedades, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Las gravedades que se están aplicando o generando dentro de esa centrífuga para separar esa partícula que tiene ese tamaño y esas características. Entonces, a mayor gravedades, o sea, 50.000 gravedades, 100.000 gravedades, pues quiere decir que las partículas son muy pequeñitas. A menor
gravedades, 10, 20 gravedades, pues las partículas son muy grandotas y muy densas. ¿Sí queda claro? Ah, sí, profe, ya. Sí, Muchas entonces gracias. nada más es un parámetro para ver las características de la partícula, a grosso modo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguien calculó el número de gravedades? Yo, profe. ¿Cuántas gravedades les dio? 27.94. Ok, efectivamente, ¿verdad? ¿La mayoría les dio ese resultado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. 27 gravedades. 27 gravedades son muy poquitas, ¿verdad? Muy poquitas gravedades para una partícula que es muy pequeñita y que tiene una densidad muy similar a la del líquido. No voy a separarla a esas gravedades, ¿estamos de acuerdo? O su velocidad que va a tener esa partícula de separación es muy pequeña. ¿Cómo calculamos las gravedades? Con esta ecuación que está hasta la parte de abajo. Había que utilizar la velocidad angular al cuadrado, que se saca multiplicando 2pi por n, que son 500 revoluciones por minuto, entre 60. Con eso tendremos la velocidad angular al cuadrado por el radio de separación, entre la gravedad que tenemos de 9.81. Profesor, sí. Disculpe que le interrumpa. ¿Está ahí en esa parte del radio se sigue ocupando el mayor? Claro, es el radio de separación, porque el radio menor no es de separación, es de alimentación. ¿Sí? Entonces, se toma de referencia el radio máximo, que es donde ya la partícula se habrá depositado. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Profe, Sí. en las gravedades las dejamos como 27.93 o se puede redondear o si se puede manejar decimales. Las gravedades es... Ajá. Ah, ok, sí. Se puede manejar así, o sea, 27 punto y media gravedades o lo que marque ahí. No hay problema. A la hora de, ahora sí que aplicarla en el equipo, si no maneja decimales, pues ahora sí que usted le pone un poquito más, ¿no? Para con eso asegura que realmente se separa. No le puede poner menos porque a lo mejor ya no logra separación, ¿no? Okay, entonces, pero les digo, la forma de representar es adimensional, no tiene unidades, no va a tener unidades porque es fuerza entre fuerzas, se elimina las unidades, pero sí se hace el énfasis poniendo por gravedades o por G subíndice S, comilla S. Entonces, así también se representa el número de gravedades, ¿ok? Y ya les decía, es para pues hacer referencia de cuántas gravedades se requieren para separar una partícula que tiene ciertas características. ¿Ya? Bueno, y por último había que calcular el tiempo necesario para la separación de la partícula. No lo vamos a ver aquí porque más adelante vamos a definir la ecuación para calcular el tiempo de separación o tiempo de sedimentación de la partícula. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, entonces continuamos. En centrifugación y también referente a la investigación o los laboratorios de investigación, también siempre se van a encontrar con un coeficiente que le denominan coeficiente de sedimentación, que es una representación de la velocidad que adquiere una partícula en un campo centrífugo y en un medio pues que tiene cierta viscosidad y esta velocidad pues va a ser proporcional a la aceleración pues de la partícula. Entonces, generalmente nosotros cuando trabajamos en los laboratorios, pues nos manejamos o nos basamos utilizando las unidades Svedberg, y estas unidades Svedberg pues nos representan el tiempo que se requiere para separar una partícula. Ese tiempo pues está representado en segundos. Entonces, una unidad Svedberg pues representa o es equivalente a 1 por 10 a la menos 13 segundos. Por ejemplo, si queremos separar ribosomas que generalmente los tenemos como 40 o 70S,
pues ese S está representando las unidades Svedberg que vamos a necesitar. Necesitaríamos 70 unidades Svedberg o 70 por 10 a la menos 13 segundos para separar esa partícula a un giro de 10.000 revoluciones por minuto. Pero bueno, esto va a depender de las características de la centrífuga y todas sus condiciones para pues, definir esas unidades de separación. No lo vamos a ver aquí a grandes rasgos porque, de manera detallada porque no vamos no entra dentro de lo que tendremos que analizar en el programa. Bueno, si lo tuvieran que analizar, pues tendrían que considerar estas unidades como parte importante para separar desde luego partículas pequeñitas. Se utiliza para separar partículas pequeñitas como organelos celulares y principalmente, ¿no? Partículas pequeñas. Nosotros pues vamos a trabajar en la industria y ahí vamos a separar a lo mejor pues células grandes o partículas grandes que no necesariamente se representan por las unidades Svedberg. Entonces, ojo, si en algún momento lo tienen que considerar, pueden revisar esta parte de las unidades Svedberg. Bueno, nosotros vamos entonces a irnos directamente ya al estudio de la centrífuga de tipo tubular, que es la primera centrífuga que tendremos que estudiar, porque es de las centrífugas más simples, de las más sencillas, de las más utilizadas también, y es pues una centrífuga muy, muy útil, aunque pues la desventaja es que es una centrífuga que se utiliza por lote. Entonces, es decir, es una centrífuga intermitente. Una vez que se llena hay que parar el proceso y descargar los sólidos. Entonces es simplemente un brazo, pues que en la parte superior tiene un rotor, un eje de rotación, para hacer que la parte interna donde está el tubo gire y se dé la separación de las partículas y el líquido. Por un lado sale el líquido clarificado denso, un líquido clarificado, y por el otro lado sale el líquido menos denso. Y en el interior quedan retenidos los sólidos. Bien. ¿Qué partículas vamos a separar? Las más pequeñas que se pueden separar con esta centrífuga, pues son partículas que tienen 0.1 micras aproximadamente. Son ese tamaño de partículas las más pequeñas que podremos separar. Y bueno, en la industria, estas centrífugas logran tener velocidades de hasta 15.000 revoluciones por minuto. Entonces son velocidades grandes, y también pues hasta 12.000 gravedades. Aquí es otra forma de representar las gravedades, las que se logran generar dentro de esta centrífuga, 12.000 gravedades, y un caudal que va desde 500 hasta 3.500 litros por hora, lo que logra estar pasando a través o en el interior de esta centrífuga. Eso sí, la recuperación de sólidos es muy pequeña, va desde 2 hasta 4 kilogramos por cada ciclo. Como es un tubo muy delgadito, muy largo también, pues entonces la cantidad de sólidos que se logra retener pues siempre va a ser muy pequeña. Cae ahí entonces la razón de dónde vamos o cuándo vamos a utilizar esta centrífuga. Pues la vamos a utilizar cuando la concentración de partículas sea muy, muy pequeña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a menor concentración de la suspensión, pues menos tiempo o más tiempo vamos a tardar en saturar a la centrífuga. Porque va a pasar el líquido y muy pocas partículas se van a quedar retenidas. Entonces, pues va a tardar en saturarse de sólidos porque está muy baja la concentración de alimentación. ¿Qué sucedería si alimentamos una solución muy concentrada? Si alimentamos una solución muy concentrada, pues automáticamente a los primeros minutos de operación se va a saturar la centrífuga, y eso implica que hay que parar el proceso, desmontar el equipo, sacar el tubo, quitarle los sólidos y otra vez ponerla a funcionar. Y si es un volumen demasiado grande lo que vamos a tratar, pues nunca voy a terminar, ¿verdad? Por lo tanto, esta centrífuga, ojo, la vamos a utilizar cuando la concentración de la solución que vamos a procesar esté muy, muy diluida. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, pero la parte medular, la parte importante que tendremos que analizar es cómo se da el proceso de separación y desde luego las ecuaciones que vamos a manejar para determinar cada una de las características del proceso de separación.
Entonces nos ubicamos. Aquí estamos en la centrífuga de tubular, que es una centrífuga en la que podemos ver la parte oscura que está en esta forma vertical, que eso representaría el tubo, el tubo de la centrífuga, donde este tubo en el interior va a estar girando a máximo 15,000 revoluciones por minuto. Tiene una tubería de alimentación que es por la parte de abajo, se alimenta la suspensión que distribuye el líquido justo en la parte interna de la centrífuga o del tubo que está girando, y una vez que se descarga ahí, se genera el campo centrífugo, se aplica el campo centrífugo, el líquido y las partículas empiezan a girar desde la parte inferior hasta la parte superior, hasta que finalmente salen por la parte superior. Esta centrífuga en especial tiene dos salidas, una para el líquido clarificado y otra para el líquido denso. ¿Qué quiere decir? Que esta centrífuga se puede utilizar para separar una mezcla de dos líquidos. En la industria de los aceites, por ejemplo, que tenemos un aceite en agua, ahí podremos separar por un lado el agua, que sería el líquido denso, y por el otro lado el líquido clarificado, que sería el líquido pues que queda en la superficie y que se descargaría por esta tubería. En esa condición, cuando vamos a separar una mezcla de dos líquidos, este proceso puede ser continuo. ¿Sí? Puede ser continuo porque pues nunca se va a estar reteniendo un sólido en el interior y no hay necesidad de parar el proceso. Por un lado por un lado se alimentan los dos líquidos mezclados y por el otro lado, por la salida, se recupera ya uno clarificado y el otro denso. Sin embargo, si tenemos un tercer componente que es un sólido, ese sólido va a quedar retenido dentro del tubo. Y una vez que se llene el tubo de sólidos, pues hay que parar el proceso porque lo que entra es igual a lo que sale. Eso significa que ya se saturó la centrífuga de sólidos y ya no es necesario seguir el proceso. ¿Sí queda claro esta parte, ingenieros? Nada más para saber si están presentes. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es una centrífuga muy simple, ¿verdad? Entonces, aditamentos que debe tener, pues una carcasa de metal muy resistente, por si este tubo sale desprendido, pues no daña a alguien, se quede en el interior, un motor en la parte de arriba para hacer girar a todo el tubo que está en el interior y las tuberías de alimentación y de descarga. Entonces es un equipo básicamente muy simple. Bien, nos vamos a posicionar ahora en el tubo, que es la parte donde se va a dar la separación. Entonces estoy proyectando pues este tubo que está aquí en esta parte que estoy considerando. Como ingenieros, nosotros sabemos que este tubo va a estar girando a muchas velocidades, a máximo 15,000 revoluciones por minuto, entonces una velocidad muy grande. Y bueno, por la parte de abajo vamos a alimentar una suspensión. Esa suspensión o una disolución, mejor dicho, es una disolución donde tendremos que saber cuál es el caudal que vamos a estar alimentando a esta centrífuga. Ese caudal pues va a ser la masa de disolución por unidad de tiempo. Y también debemos de saber cuál es la concentración que vamos a tener en la alimentación. Y dijimos que para centrífuga tubular la concentración es muy pequeña, ¿ya? Entonces, esta suspensión se alimenta por una tubería de alimentación que nosotros debemos de tomar en cuenta cuál es ese diámetro de la tubería de alimentación. Pero también sabemos que vamos a tener una salida que vamos a cuantificar y esa salida es la del clarificado, que nos representa también la masa de clarificado por unidad de tiempo y la concentración de sólidos en ese clarificado. Estrictamente, la concentración de sólidos en el clarificado tiene que ser mucho menor a la concentración de alimentación porque ya se han quedado las partículas dentro del tubo. Bien, les pregunto, ¿ustedes creen que el caudal de alimentación tiene que ser igual al caudal del clarificado? Sí, profe. ¿Sí? Yo digo no. Usted dice que no, efectivamente, yo también creo que no. ¿Por qué razón cree que no? Los sólidos
No, debe de y reducir. aparte los sólidos que se retienen quedan húmedos, ¿no? Ahí también ya hay una pérdida de líquido. Ok, ustedes ya son expertos en balance, ¿verdad? Y aunque aquí no se está mostrando, aunque aquí únicamente se está mostrando una salida, en realidad son dos salidas, ¿ya? Entonces, este caudal va a ser igual a caudal de sólidos retenidos, que es lo que se está quedando aquí, que efectivamente tiene sólidos y tiene agua, más el caudal que estamos teniendo en el clarificado, ¿sí? Entonces, ojo, aunque no se muestra una segunda salida, hay una salida que es lo que está quedando retenido o acumulado dentro de esta centrífuga. ¿Sí queda claro, ingenieros? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok, hasta ahí no hay dudas entonces, pero ¿qué sucede en el proceso? Imagínense que primero alimentamos solo agua. Agua sin partículas, alimentamos agua y la centrífuga, el tubo de la centrífuga está girando a 15,000 revoluciones por minuto. El agua que va a estar, imagínense, entra y toda esta zona en azul, pues representa el agua. Se llenó de agua la centrífuga, está completamente llena de agua. Pero no es así tan fácil. Lo que vamos a observar es que si partiéramos la centrífuga por la mitad, veríamos que en el interior hay una zona de vacío, que es esta zona representada en claro, ¿sí? En blanco. Esa zona de vacío, pues es producto de que el líquido en el interior de la centrífuga se comprime. Se comprime tanto que la zona de vacío es la que va a quedar pues libre de líquido. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar solo aire o algún gas que vaya con ese líquido alimentando. Entonces es como un vórtice que se forma en el interior y ese vórtice, pues en la zona del centro solo es aire. ¿Queda claro, ingenieros? Sí. Sí, entonces simplemente es eso, comprimimos todo en el interior y en la parte del centro se forma una zona de vacío. Por lo tanto, si necesito saber el volumen de agua que hay dentro de esta centrífuga, ¿cómo lo sabría? ¿Cómo sabría el volumen de agua dentro de esta centrífuga? ¿Por el caudal? Por el caudal, no es tan fácil. Porque el caudal es por unidad de tiempo. Ok, tendría que considerar el volumen del tubo menos el volumen de la zona de vacío. ¿Está claro? Porque en el vacío no hay agua. Entonces sería el volumen del tubo menos el volumen de la zona de vacío. ¿Ya? Bueno, ahorita lo veremos. Imaginemos ahora que alimentamos un líquido que ya trae una partícula. Y vamos a ver una partícula grande, muy densa. ¿Qué va a pasar? Al estar girando, al entrar a la centrífuga, va a llegar a este punto donde empieza a haber efecto centrífugo. Entonces, justo en este punto, la partícula empieza a sentir la fuerza centrífuga y conforme más se aleje del centro, mayor va a ser la fuerza centrífuga que se le va a ejercer. Y por lo tanto, esta partícula va a hacer pocos giros y se va a separar automáticamente porque es muy densa y muy grande. ¿Sí? Entonces, en esta primera zona, generalmente se van a separar las partículas grandes y densas. ¿Qué pasa con las partículas que ya disminuyen en tamaño y disminuyen en densidad? Ya es una densidad más cercana a la del líquido. Pues lo mismo, entran por esta tubería y en este punto pues no tienen tanta fuerza centrífuga, no se les aplica tanta fuerza centrífuga, pero entre más se alejen, más espiras o espigas empiecen a hacer, más giros tengan, pues mayor va a ser pues su probabilidad de separación hasta que llega un momento en que se separan. Y aquí podemos ver la diferencia, mientras que en la primera zona se separan partículas grandes, en la última zona se van a estar separando las partículas más pequeñitas, las que más se resisten a la separación. Por ese efecto, ¿verdad? Que entre más recorrido tengan, llega un momento en que se hace más grande su espira hasta que van y se depositan sobre el tazón de la centrífuga. Bien. ¿Qué pasa con una partícula que tiene una densidad muy similar a la del agua y es una partícula todavía mucho más pequeñita?
pues esa partícula no va a hacer tantos giros, siempre va a estar girando en la zona de vacío, siempre sobre la superficie del líquido, va a estar girando hasta que hace su máximo recorrido y se va a ir con el líquido clarificado. Entonces, esa partícula siempre va a estar girando en esa zona y al final se va a ir con el líquido clarificado, por la misma razón de que a esa velocidad de giro, a esa fuerza centrífuga, no es suficiente para separar esas partículas muy, muy pequeñitas. ¿Sí queda claro cómo se da el proceso de separación de las partículas, ingenieros? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, nosotros tendremos que considerar, pues, qué caudal voy a manejar para separar tanto partículas grandes como partículas pequeñitas. No es el mismo caudal. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Qué pasa si hacemos pasar un caudal, si aplicamos un caudal muy grande y solo tengo estas dos partículas, la pequeñita y la grande? Si aplico un caudal alto, es muy probable que el líquido entre rápido y se vaya y por lo tanto se arrastre y se lleve estas partículas. Si quiero separar estas partículas pequeñitas también tengo que disminuir el caudal dentro de esta centrífuga. Darle más tiempo para que la partícula pues se pueda separar y el líquido salga libre de partículas. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, cuando vemos que el equipo ya se saturó, entonces paulatinamente se van a ir formando capas de partículas hasta que llegue un momento en que todo el tubo de la centrífuga o la mayor parte de este tubo sea ocupado solo por sólidos. Y generalmente la zona que va a quedar libre representa como si fuera un cilindro pequeñito, que es el cilindro solo de la tubería de alimentación o el tubo de la tubería de alimentación. Este tubo de aquí es el mismo que está en la parte superior y solo esta zona de aquí sería para el paso del líquido. Entonces el líquido entra, hace 2 o 3 espiras y se va. En ese tiempo es muy poco y por lo tanto no le da tiempo a que las partículas se separen. Ahí tendremos que considerar que cuando la concentración de alimentación sea igual a la concentración de salida del clarificado, significa que la centrífuga ya se saturó de sólidos y no debo de seguir el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, ingenieros? Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Entonces, muy simple el proceso de separación en la centrífuga tubular. Bueno, Profe, ¿le ahora, podría repetir un tantito, por favor? Claro que sí, aquí está. Listo, muchas gracias. Ok. Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tendremos que tomar en cuenta como ingenieros? Nosotros nos van a dar un equipo y nos van a decir, esta es su centrífuga tubular y usted tiene que tomar todos los datos posibles, tal como lo hacemos en el laboratorio, ¿verdad? Y como ingenieros, pues yo me tengo que enfocar en a cuántas revoluciones por minuto va a girar esta centrífuga, porque pues dependiendo del tamaño, dependiendo de las características, es las revoluciones a las que va a estar girando. Las revoluciones por minuto, la velocidad angular, una de las dos. ¿Me pueden decir la velocidad angular o las revoluciones por minuto? ¿Qué otra cosa debo de saber? Pues cuál es el caudal que me soporta esta centrífuga. ¿Cuánto caudal me soporta esta centrífuga para la separación? Entonces, debo de saber, además de las revoluciones por minuto, pues el caudal y dos cosas muy importantes. Uno, el radio de alimentación. El radio de alimentación es este que está aquí justo en la parte de abajo del tubo. Este radio de alimentación lo debo de saber. ¿Cuál es ese radio? Porque dependiendo de ese radio, pues va a ser el caudal que me va a permitir la centrífuga. Pero es radio de alimentación. El radio cero va a representar el radio de separación. Es decir, ya en el interior de la centrífuga, la partícula tiene que hacer cierto recorrido y separarse. Entonces, ese es radio cero o radio mayor de la centrífuga. Bien, radio 1, radio 0
el radio 1 pues es el radio de alimentación y el radio 0 es el radio de separación. Aquí ya vimos, a diferencia de el rotor de ángulo fijo, aquí vemos también que tenemos un radio 1 y un radio 0. El radio 0 es el que siempre vamos a utilizar para todos los cálculos, porque es donde se va a ejercer la fuerza centrífuga para la separación de la partícula. Debo de considerar L como la longitud del tubo o la altura. Esta longitud, porque es la distancia que va a recorrer desde que entra hasta que sale la partícula o el recorrido que debería de hacer para poderse separar. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Si observan el esquemita, aquí dice que R1 es el radio que tiene que tenemos desde, o la distancia que tenemos desde el centro del tubo a la superficie del líquido. Y yo les estoy diciendo que es radio de alimentación. En teoría, pues nosotros no podemos saber cuál es esta distancia del centro a la superficie del líquido, porque pues no podemos medir en el interior de la centrífuga para ver cuál es la distancia. Entonces, lo más que se hace, o lo más cercano posible, es considerar este R1 como el radio de aquí a este punto, ¿sí? O sea, el radio de alimentación o de la tubería de alimentación. ¿Sí queda claro? Bien. Seguimos. Bueno, la velocidad de sedimentación pues va a depender una de las propiedades del líquido para la separación, del giro de la centrífuga y de los radios de esta centrífuga para pues permitir que la partícula tenga una velocidad alta o muy baja. Y bueno, también los tiempos de sedimentación pues van a depender de todas estas características, de cuánto va a estar girando la centrífuga y la fuerza que se va a aplicar dentro de esta centrífuga. Entonces, también debemos de considerar que dentro de esta centrífuga, al estar girando, la fuerza que se está generando se va a aplicar tanto al líquido como a las partículas. Por lo tanto, pues tendremos que considerar dos condiciones, que va a ser la velocidad de sedimentación centrífuga. Esto es la velocidad de separación de la partícula. Y esa velocidad de separación de la partícula ya la acabamos de conocer o calcular en el ejercicio anterior. Entonces, esta velocidad terminal o velocidad de sedimentación centrífugo es respecto a la velocidad que adquiere la partícula en esa centrífuga. ¿Sí queda claro? Sí, ¿verdad? Entonces, velocidad de sedimentación centrífugo es el cambio de posición en el sentido vertical, en el sentido Z, con respecto al cambio del tiempo. Entonces, la partícula tiene que hacer un recorrido desde la base hasta pues el punto donde se va a separar, pero hacia arriba. Entonces va a ir girando hasta que llegue un momento en que se separa. Esa es la velocidad de sedimentación de la partícula en campo centrífugo. Y también el efecto centrífugo se va a ver reflejado sobre el líquido. Por lo tanto, también el líquido va a tener una velocidad dentro de esta centrífuga. Y esa le vamos a denominar velocidad de centrifugación del líquido. Y esa velocidad de centrifugación del líquido también parte del mismo principio. El líquido entra, va a girar, va a hacer un recorrido desde la base hasta la superficie y salir. Entonces también es el cambio desde el punto Z o desde la base en el sentido vertical con respecto al cambio en el tiempo. ¿Y cómo sé cuál es la velocidad? Esa velocidad va a ser igual al caudal que permite la centrífuga en su interior entre el área transversal, es decir, una capa de líquido que va ahora sí que escalando hasta que finalmente sale. ¿Sí queda claro cuál es la definición de uno y otro? ¿Sí, ingenieros? ¿Sí? Entonces, BSC es para la partícula y BSL es la velocidad de centrifugación del líquido. ¿Ok? Veamos entonces. ¿Para qué nos sirven estas velocidades? Pues nos van a servir para calcular los tiempos.
¿sí? Para calcular tiempos de separación tanto de la partícula, principalmente de la partícula. Veamos entonces. Primero tendremos que considerar un tiempo, y ese tiempo va a ser el tiempo de residencia del líquido. Ese tiempo de residencia, pues es el tiempo que tarda el líquido dentro de esta centrífuga. Es decir, el tiempo desde que entra, hace su recorrido en espiras y sale. Este tiempo de residencia entonces lo vamos a denominar como T subíndice R. Entonces imaginemos el líquido entra en la base, hace su recorrido en espiras y sale a la parte superior. ¿Cuánto tiempo tardó? Para eso tendremos que considerar el radio de alimentación como radio 1 y el radio de separación o radio mayor como R0. Bien, nosotros ya vimos la ecuación, para que... Dígame. ¿Cuál era el tiempo de residencia, perdón? Ok, el tiempo de residencia es el tiempo que va a tardar el líquido dentro de la centrífuga. Tal como lo vimos para sedimentación, que teníamos un tiempo de residencia, que era el tiempo que tarda el líquido dentro del sedimentador. Lo mismo aquí en centrifugación, tendremos un tiempo de residencia del líquido. ¿Ok? Entonces, ok, como vimos anteriormente, velocidad de centrífuga de líquido, que es B subíndice CL, es igual a caudal sobre área. ¿Cuál es el área que va a ocupar el líquido dentro de esta centrífuga? Es decir, una rebanada de líquido de este tubo. ¿Cómo la calculamos? Aquí está. Ok, dígame, perdón. No, comentaba que se calculaba como R0 menos R1, pero ya... necesitamos saber el área, ¿sí? Entonces, ahora cortamos este tubo por la parte superior y es lo que estaríamos viendo en esta imagen de la derecha. Esta imagen representa entonces, pues todo el tubo, pero en el centro es la zona de vacío, la zona donde no hay líquido. Todo el líquido está pegado en la pared y está representado por esta zona en azul. Yo quiero saber cuál es el área que va a ocupar todo el líquido. Entonces, ¿cuál es el área de este anillo en azul? ¿Cómo lo calculo? Como área es igual a pi por radio al cuadrado, que es el radio total, ¿sí? Al cuadrado, menos pi por el radio, pero de la zona de vacío. Y ya con eso tendría que el área es igual a pi por radio al cuadrado, radio 0 al cuadrado, menos radio 1 al cuadrado. ¿Sí queda claro cómo calculamos el área de la zona azul? ¿O de la zona del líquido? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, área de un círculo es pi por radio al cuadrado. A esa área le quitamos la zona en blanco, que es la zona de vacío, y con eso tendríamos el área solo ocupada por el líquido. Entonces, si decimos que velocidad es igual al cambio de la posición en el sentido z con respecto al tiempo, al hacer la separación, el rearreglo, ahora tendríamos esta ecuación, considerando límites como desde 0 hasta la longitud máxima, que va a ser el recorrido desde la base hasta el punto desde arriba, y en el otro límite, en el tiempo, desde 0 hasta el tiempo necesario de residencia. Y al hacer la integral tendremos que el tiempo de residencia va a ser igual a pi por la diferencia de los radios al cuadrado por la longitud entre el caudal. Con esto sabremos cuál es el tiempo que va a tardar el líquido dentro de la centrífuga, que sería el tiempo de residencia. Por favor, revisen que la ecuación esté correcta. Hagan el análisis dimensional para ver si tiempo de residencia es correcto. A ver, díganme, por favor. Si es correcta la ecuación, hagan su análisis. Caudales en metros cúbicos por segundo. No, kilogramos sobre metro cúbico. No, caudales metros cúbicos por segundo. ¿Sí quedan las unidades de tiempo? Sí, profesor. Segundos. Sí, profe. Ok, entonces es correcto, ¿verdad? Y es integral, recuerden. ¿Por qué es integral?
¿O nada más porque se nos ocurrió? ¿O porque así lo hacen? No habría una explicación por qué es integral y no derivada, no sé. ¿Ustedes qué creen? Creo que es una integral porque estamos viendo un área. Un área o un total, ¿no? En este caso, como es tiempo, es un total desde que entra hasta, pues ahora sí que, pues todo lo que va a considerar, ¿no? Entonces, es el total, ¿ya? Bien, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, tenemos el tiempo de residencia. Por lo tanto, pues tendremos que tener un tiempo para medir cuánto va a tardar la partícula ahora en sedimentar o separarse. Entonces vamos a tener que tener una ecuación para tiempo de sedimentación de la partícula en la centrífuga. Tendremos que considerar para tiempo de separación que va a haber tiempo de separación para separar al 100% de partículas o tiempo de separación para cierto tipo de partículas. Vamos a tener partículas desde partículas muy pequeñitas hasta partículas muy grandes. Vamos a ocupar mucho tiempo en tratar de separar a las más pequeñitas, porque son las que más se van a resistir. Y vamos a necesitar menos tiempo para separar a las partículas más grandes, porque esas, pues, por sus diferencias, con poquito tiempo es suficiente para la separación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces primero vamos a considerar el tiempo para separar al 100% de partículas. Es decir, todas. Voy a tratar de separar a todas las partículas, desde pequeñitas hasta muy grandes. ¿Cuál es la ecuación que debo de utilizar? Nosotros ya teníamos una ecuación de velocidad de separación de la partícula en campo centrífugo, que es la ecuación de la ley de Stokes, pero modificada en lugar de gravedad, es aceleración centrífuga. Entonces, simplemente hacemos lo mismo que hicimos para tiempo de residencia. Consideramos límites desde que la partícula entra en la centrífuga, considerando el radio 1, hasta que hace un recorrido máximo, que sería el radio mayor o radio de separación, y desde el tiempo 0 hasta el tiempo de separación o sedimentación. Lo mismo, esta ecuación la integramos y tendríamos una ecuación para tiempo de sedimentación de las partículas o de las partículas, de todas las partículas pequeñitas y grandes. Este tiempo de sedimentación entonces va a ser igual a 18 veces la viscosidad por el logaritmo del radio 0 entre radio 1 sobre el diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidades que multiplica a la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Revisen si al hacer el análisis de unidades dimensional, nos quedan en unidades de tiempo. ¿Sí queda unidades de tiempo, ingenieros? Sí. ¿Sí? Ok, entonces con esta ecuación nosotros vamos a calcular el tiempo de sedimentación de la partícula en campo centrífugo, ¿sí? Porque estamos utilizando velocidad angular. Entonces ya no es la gravedad, ahora es velocidad angular. Bueno, esta ecuación es la que íbamos a aplicar en el ejercicio que dejamos de tarea para saber cuál es el tiempo de separación de la partícula a 500 revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces, si no lo encontraron, si no lo supieron calcular, pues con esta ecuación ya lo pueden hacer. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿No? Entonces ya tenemos una ecuación para el tiempo de residencia y una ecuación para el tiempo de separación de la partícula. Son dos tiempos que siempre debemos de tener presentes. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque tiempo de residencia tiene que ser mayor o igual al tiempo de sedimentación para que la partícula se pueda separar. Si tiempo de sedimentación es mayor a tiempo de residencia, la partícula no se va a separar porque no le está dando el tiempo necesario al líquido para que ésta se separe. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Bueno, pero
Esta no es la única forma de la ecuación para calcular el tiempo de sedimentación. Esta que estoy mostrando aquí no es la única. La podemos encontrar, pero también vamos a encontrar una variante de esta ecuación. ¿Por qué? Porque estamos, voy a marcar esta zona en rojo, que va a ser lo que va a hacer el cambio. Entonces, si vemos esta zona en rojo, es el inverso de la velocidad de sedimentación en campo gravitatorio sin la gravedad. Todo esto que está en rojo, entonces, es el inverso de la velocidad de sedimentación en campo gravitatorio sin la gravedad. Si yo quiero esta VG, la puedo incluir dentro de esta ecuación de tiempo de sedimentación. Y ahora me quedaría que tiempo de sedimentación centrífugo es igual a la gravedad, que multiplica el logaritmo de los radios, radio mayor entre radio menor, entre VG por la velocidad angular al cuadrado. Es la misma ecuación, solo que ahora voy a agregar gravedad en la parte de arriba para que elimine la gravedad que está en VG, y ahora sí me quede lo mismo, ¿sí? Sea la misma ecuación. Chequen si esta ecuación que estoy marcando en azul también es da unidades de tiempo. Debería de dar. Sí, Sí, ¿verdad? Sí queda. Entonces, ojo, nos podemos encontrar con esta ecuación que está marcada en azul y con la ecuación que tengo justo a la izquierda. Es la misma ecuación, con las dos puedo calcular el tiempo de separación de la partícula en una centrífuga. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí para no meternos ya a la parte de los caudales, porque eso va a necesitar un poquito más de tiempo del que nos queda y puede ser contraproducente porque podemos enredarnos un poquito. Entonces, esta parte la vamos a ver el próximo miércoles. Nosotros tendremos marcado que el miércoles vamos a ver lo de los equipos de centrifugación, pero lo vamos a posponer, ¿sí? Los que iban a presentar esos equipos los vamos a posponer. Veremos si lo pueden hacer el viernes o el lunes o un día que tengamos disponible para hacer esas presentaciones. Lo que nos interesa ahorita es avanzar lo más que se pueda en centrifugación, ver alguna situación, para que podamos contemplar centrifugación en lo que es el examen. El examen está planteado para el próximo viernes, pero no sé si hay algún problema en que lo podamos hacer el próximo lunes, de hoy en 8 días. No, profe, está bien. Está bien, pero por mí está bien. Ok. De todas formas, el lunes, de todas formas, bueno, sería el lunes para que yo el miércoles les dé calificaciones del primer parcial y pues ustedes se puedan ir de vacaciones sin pendiente alguno de esta calificación. También lo recorremos sin afán de hacerles mal, porque pues en realidad el examen pues es una situación muy similar a la que vemos en clase. Por esa razón no le llamo ahora sí que examen propiamente, sino es un ejercicio de examen. Y pues ustedes van a poder consultar sus cuadernos, libros o todo lo que tengan para resolver el ejercicio, porque pues no, sinceramente no tengo forma para vigilarlos a cada uno de ustedes. Y pues la finalidad es que ustedes apliquen todo lo que puedan para que pues salgan bien en este ejercicio. Y que les digo, es más que suficiente con que asistan a las clases, le pongan un poquito de atención, analicen las ecuaciones y sobre todo en los ejercicios que vamos a resolver para que pues en el examen no tengan problema en resolverlos. ¿Está claro, ingenieros? Entonces el lunes tendríamos el examen. De acuerdo, profesor, gracias. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces les agradezco su presencia y nos vemos el próximo miércoles para continuar con centrifugación y pues que estén bien y nos vemos. Hasta luego por 43 y que también tengan unas buenas noches. Hasta luego.